¿sí? Listo. Cuando está seleccionado, fíjense que no se nota tanto, pero cuando no, ahí se ve mucho mejor el color. Y para reordenarlas, simplemente hay que arrastrarlas. Fíjense que aparece un pequeño triángulo negro donde me indican dónde se va a colocar esta pestaña que estoy arrastrando, ¿sí? También es posible copiar estas pestañas, o sea, copiar la pestaña completa con todos los datos y fórmulas que tenga dentro. Acá, mediante mover o copiar. Y esto me permite o crear un archivo nuevo o mover esta pestaña a otro archivo ya existente, ¿sí? Acá me da a elegir si quiero crear una copia o no mediante esta selección. Y acá me da a elegir a qué archivo lo quiero mover. Solamente me va a mostrar aquellos archivos que tenga abiertos en este momento, ¿sí? Como ahora solo tengo uno, no me aparece ningún otro. Y bueno, acá me permite elegir a dónde mover esa pestaña, ¿sí? Eso me había quedado pendiente de ayer. Estas como de momento no las voy a usar, las voy a eliminar. Estamos, ¿sí? Bueno, vamos a ver el tema de los formatos de las celdas. De momento partimos con esta tabla que ya tenía información agregada, pero bueno, fíjense que la información puede ser de distinto tipo. Lo más fácil de nombrar es que sea texto o número, que por ahí para uno es muy intuitivo porque directamente escribe lo que quiere agregar y Excel no te pregunta nada. Esto es texto y acá pongo un valor numérico. Pero bueno, sepan que hay distintos formatos, además de texto y número, que son los más básicos. Uno puede seleccionar o forzar a Excel que reconozca el contenido de las celdas mediante, fíjense, acá tengo un menú desplegable que dice general. General es como el formato genérico, pero yo le puedo cambiar el formato a seleccionar, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir que sea un valor numérico, puedo decir que es un valor monetario, puedo decir que es una fecha u hora, porcentajes, fracciones. Esto cambia mucho al momento de mostrar esta información y al momento de operar. Por ejemplo, yo puedo hacer operaciones matemáticas con números y con valores monetarios, pero no puedo hacerlo con texto, por ejemplo. O lo mismo a una fecha. Yo si le sumo un número a un valor numérico, no es lo mismo que sumárselo a una fecha. Por ejemplo, vamos a hacer algunos pequeños ejemplitos, ¿sí? Bueno, vamos a dejar así. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fíjense, este lo vamos a dejar como formato número, ¿sí? El primero. Fíjense que ya de por sí me agrega un punto y dos decimales que están en cero, pero bueno, como es numérico, me agrega decimales que de todas formas eso se puede agregar o quitar en las configuraciones, pero no le prestamos mucha atención ahora. Al segundo, vamos a ponerle acá, vamos a hacer un lugar, perdón. Para no molestar con esta tabla, lo voy a mover a una pestaña nueva, ¿sí? Vamos a poner acá, así trabajamos separados. Este es, poner formatos, esto va a ser número. Esto vamos a Profe, ¿cómo poner, lo movió a la pestaña nueva? ¿Lo copió? sí, directamente seleccioné los datos y le puse cortar, viste, con el teclado Ah, sí, control sí. X, cortar y pegar, simplemente eso. Acá vamos a poner número. Acá le vamos a poner que este sea moneda.
y le voy a seleccionar acá formato moneda. Fíjense que ahora también me agrega, no sé por qué me agrega un punto entre medio. Esto me parece que es algo que yo le cambié en otra ocasión. Acá está. Otra vez me agrega más decimales. Ahí está. Vamos a dejarlo así por ahora. Y vamos a agregar, por ejemplo, este como fecha corta. Vamos a ponerlo. Fíjense que yo tenía un número 1, 2, 3, me lo cambió a una fecha. Porque internamente las fechas también son números para Excel. Excel las entiende como que es un número. Y si no me equivoco, empieza a contar desde el 1 de enero del año 1900. Eso es como el valor 1, por así decirlo. Y después el valor 2 va a ser el 2 de enero del 1900 y así. Entonces, bueno, el 123 cae 2 de mayo. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo le sumo 1? Voy a hacer una función muy básica que es, fíjense, voy a escribir igual, le voy a marcar la celda de acá arriba y le voy a sumar 1, más 1. Después vamos a hablar de esto que son las referencias a celdas, ¿sí? Pero acá lo que estoy diciendo es que me sume el número que está arriba, le sume 1. Acá simplemente le agrega 124. Vamos a hacer lo mismo con estas otras, ¿sí? Al de moneda también le sumamos 1. Yo no sé por qué me hace este formato extraño de moneda. Debo tener algo mal configurado. A ver. Porque también toma las... me lo pone como contabilidad. Yo creo que sea moneda. 5 decimales, no. 2 decimales. Bueno, esto después voy a ver de corregirlo, porque la verdad no sé por qué me está agregando. Sé que es un formato eso que no, yo no lo conozco, la verdad. Porque esto, también el Excel toma la configuración de Windows y de la región que esté configurado. Entonces, por ahí dependiendo del país o del idioma que uno tenga en el sistema operativo, aplica ciertas configuraciones. Por ejemplo, si usa el símbolo peso, si usa el símbolo euro, si usa, no sé, el símbolo yen o libras. Y también el tema de cómo pone las fechas. Vieron que, por ejemplo, en Estados Unidos se pone el mes primero y el día después. O también el tema de, ¿qué más me faltaba? Había otro asunto con los números y los países. Una pregunta. Sí, decime. ¿Sí o sí hay que poner el signo peso adelante como para que lo reconozca, digamos? ¿O cómo es eso? En este caso solamente me lo agregó, como yo le marqué que era un valor de moneda, el Excel me agrega el símbolo pesos de vista nomás. Pero fíjate acá arriba que en realidad no tiene el símbolo pesos. El contenido de la celda solamente es el 1, 2, 3. Incluso, fíjate, cuando lo estoy modificando, fíjate que acá el símbolo pesos desaparece. Porque es como que lo agrega nomás para marcar, para indicar que es un valor monetario, ¿sí? Una vez que le Ah, doy está bien. Enter, es como que lo vuelvo a agregar, le agrega el decimal y demás. Lo otro que les quería decir esto, el tema de puntos y comas,
también difiere de la región o de la configuración que tengan. Por ejemplo, si usan el punto para separar los miles y la coma para los decimales, o al revés, ¿sí? A ver, si escribo un número mayor de 1000, por ejemplo, 1000, le pongo que es monetario. Y si, a ver, escribo 1000 punto con 50 centavos, daría 1000.50. Esto creo que es el tema de fracción. Me parece que es la fracción de, vendría a ser centesimales y demás. ¿Usar separador de miles? No. Ahí estamos. Ya, así lo quito. Ahora sí. Número en moneda, se ve que es distinto. Está bien. Bueno, ahí me quedo, lo formateé como moneda, como número de vuelta, perdón. Ahí estamos. Y lo mismo con la fecha. Si agarro esta fecha y le sumo 1, la fecha de acá arriba, más 1, fíjense que lo que va haciendo es aumentar el día. Entonces, bueno, es muy importante saber qué formato le voy a aplicar a cada celda en base a la necesidad que yo tenga. Vamos a poner ya que estamos la de hora también. Por ejemplo, si agrego 1, 2, 3 y lo formateo como hora, bueno, lo que hace es, fíjense acá arriba, la hora y la fecha están como íntimamente ligadas. Entonces la hora es como si fuera una fracción de un número entero. Si yo pongo un número entero como es 1, 2, 3, solamente cambia días, meses y demás. Ahora, si yo pongo algo con decimales, es como que si fuera una parte de un día. Entonces, si yo pongo 1, 2, 3,5, por así decir, son 12 horas. Ese coma 5 son significan mediodía, ¿ok? A ver qué otro formato tenemos. Porcentaje, fracciones, notación científica y demás. Bueno, el otro importante que me parece notar es texto. Texto lo que hace es que no importa lo que vos le pongas, Excel va a considerar que eso es texto plano. Vendría a ser, aunque vos le pongas un número o una fecha, para Excel lo va a considerar como si fueran letras. Entonces, fíjense, si yo a esto le quiero sumar un 1, por más que sea un... esperen que voy a aplicarle el formato texto a todo. Texto. Si al 1, 2, 3 le pongo más 1, incluso ni siquiera me reconoce la fórmula, porque para el Excel esto es hasta el igual, forma parte de un texto que yo escribí, entonces no lo reconoce como si fuera una fórmula, ¿sí? Este es el único caso en donde lo que uno escribe es tal cual lo que queda. Incluso si ustedes justamente necesitan o usar símbolos o cosas así que por ahí el Excel se las convierte a otra cosa, seleccionando el formato texto, aseguran de que lo mantenga igual, que no se pueda operar ni en nada. Es como si fuera texto plano, ¿sí? Entonces, bueno, esto un poco también es práctica y ver cómo se comporta o si hace algo extraño. Por ejemplo, si yo acá abajo quiero escribir un número, como tengo fechas arriba, Excel va a pensar que lo que sigue va a ser otra fecha seguramente, ¿no? Si le pongo el 456, bueno, no se dio cuenta. O al revés, si yo a veces quiero escribir
Me ha pasado de escribir, por ejemplo, quiero una fracción, quiero escribir. Entonces, bueno, pongo, por así decir, 25 quintos, ¿sí? Excel va a pensar probablemente que sea una fecha, pero yo no quería el 25 de mayo, yo quería poner un 25 quintos. Entonces, bueno, lo que se hace es obligarlo a que me lo considere que lo que escribo ahí es texto. Fíjense, ahí me lo convierte en un número extraño, 25 quintos, y ahora sí, me lo va a mantener tal cual lo escribo, ¿sí? Bueno, eso más que nada sobre el tema de formatos. Después lo vamos a ir jugando con eso en base a los ejemplos que vayamos dando, ¿sí? Que nos vayan surgiendo. Esta hojita la dejo ahí, ¿sí? Lo siguiente que les quiero presentar es el tema justamente de copiar formato. Esto no lo... cuando lo veíamos en el Word, el pincelito de copiar formato significaba nomás copiar el color de la letra, el tamaño y demás. Bueno, aquí en Excel es un poco más complejo que eso, porque también nos copia el formato del tipo de número. Entonces, si yo tengo, vamos a marcar que estos son números. Vamos a marcar lo que es. Esto es un valor numérico. Vamos a poner símbolo pesos. No, se lo vamos a sacar porque molesta. Entonces, si yo a esto le copio el formato, o puedo copiar todo el formato de la columna al mismo tiempo, por ejemplo, a edad, entonces también, no solamente me va a copiar, vuelvo para atrás, por ejemplo, no solamente me va a copiar el color y el tamaño de letra, fíjense, le copio de ventas y se lo pego a edad, a toda la columna D. No solo me copia el tamaño, el color, sino que también me copia el formato del tipo de información que hay aquí dentro. Lo mismo si yo estoy copiando, por ejemplo, si esto fuera de solo texto y se lo pego a un número, me va a copiar, me va a considerar que los números vayan a ser texto de alguien más, ¿sí? Entonces también úsenlo justamente en base a las necesidades. Si ustedes quieren que ciertas celdas compartan el mismo formato que otras, bueno, sepan que con el pincel se logra, pero no den por sentado que de usarlo como justamente solamente para copiar el color o la parte estética, porque eso también les va a copiar el formato del número, que por ahí no es lo que ustedes deseaban, ¿sí? Por ejemplo, a edad yo le quería poner rojo y demás, pero no quería que me pongan los decimales. Entonces ahí hubiera estado mal copiarle el formato, o se lo tendría que después modificar a mano de vuelta, ¿no? No sé si me explico. O sea, que tiene una leve diferencia al copiar formato que se usaba en Word antes. Bueno, eso en lo que es formatos y demás, pero bueno, como les digo, lo vamos a ir trabajando a medida que vayamos haciendo algunos ejemplitos, ¿sí? Vamos a comenzar ya con algunas herramientas que ya se están como acercando a lo que son las funciones. Hay una que es muy, muy útil, la tenemos acá arriba, que es la autosuma. Uno puede agarrar y realizar, por ejemplo, yo quiero obtener cuánto fue la suma de ventas de todos estos empleados, ¿sí? Lo que hace la función autosuma, identifica cuáles son las celdas que estén cercanas o que estén aledañas. Vamos a poner acá.
total. Vamos a hacerle un recuadro como para diferenciarlo. Y lo que hace es darme o la suma, fíjense que acá me va a elegir, o el promedio, o contar. En este caso vamos a usar la suma. Y automáticamente se da cuenta que los datos de arriba son datos numéricos. Fíjense que me selecciona toda esta celda, toda la columna hasta arriba. Fíjense que ventas no lo incluye porque no es un número. Y me agrega acá automáticamente esta función que dice suma y a esto que dice G2, G69. Ya vamos a ir con eso, a ver qué significa. Pero miren, si ahora le doy Enter, automáticamente me devuelve un número que vamos a suponer que es la suma, es correcta la suma. Si les parece lo podemos hacer con números más pequeños. Volvemos a nuestra hoja de ejemplos. Vamos a hacer dato 1, dato 2, dato 3. Y vamos a poner, tiene 10, tiene 20, este tiene 30. Entonces acá le vamos a poner. Esto me lo voy a copiar varias veces para hacer distintos ejemplos, ¿sí? Acá vamos a poner autosuma. Un amarillito, lo pituqueamos un poco. Ahí le damos. Volvemos a hacer de vuelta. Acá, en el botoncito este que tiene el símbolo, que es el símbolo matemático de sumatoria, le damos suma. Automáticamente me reconoce estas tres celdas de arriba, que acá las identifica como B8, B10. Doy Enter y automáticamente me devuelve 60. Fíjense que si yo, esto ya quedó como una función, ¿sí? Que se calcula automáticamente cada vez que cambia algún dato. Entonces, si yo esto al 10 lo modifico por un 20 y le doy Enter, automáticamente me cambia el valor de la suma. Si le pongo 5, me da 55. Si le pongo 0, me da 50. O sea, si le pongo una letra, no la considera, es como que no la tiene en cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos la autosuma. Vamos a ver de usar otra de las funciones. La siguiente que es la de promedio. Promedio. Le vamos a copiar el formato, así me da el colorcito y demás. Y ahora le ponemos de vuelta promedio. De vuelta me pregunta, antes de generarlo, me dice, me muestra la fórmula, promedio de C8 a C10. Y me devuelve el valor de 20. Que bueno, casualmente, justamente el promedio entre 10, 20 y 30 es 20. Yo pongo acá un 1, el promedio es 17. Lo más probable es que redondee el número al valor más cercano, ¿sí? Así si es que da fracción. Claro, Avísenme también había uno para calcular porcentaje. tal cual, a ver si está acá. Bueno, en los automáticos no. Sí lo vamos a ver cuando esté en fórmula, ¿sí? Si no ver más funciones, claro, acá traen ya. Estas son las recientemente, pero bueno, acá ya me redirige a la selección de fórmulas que están acá arriba incluso, ¿no? Pero bueno, acá de momento vamos a ver estas que son por ahí las más simples y la que genera automáticamente, ¿sí? Vamos a ver la siguiente, una más, oh no, estas son bastante importantes, así que vamos a hacer las tres que faltan. Luego tenemos
esta era contar, tenemos máximo y mínimo. Fíjense, la siguiente herramienta esta es contar números. Muchas veces nos sirve, no nos interesa por ahí el valor numérico, sino la cantidad de datos que hay. Entonces, para esto es donde se usa la función de contar números, donde uno le marca toda una lista de datos y me dice cuántos datos numéricos hay. En este caso me dice 3 solamente, ¿sí? Luego tenemos máximo, que lo que hace es extraer de toda la lista que uno le ponga, extraer el valor más grande que haya. En este caso 30. Si por algún motivo otra de las celdas cambiara a un valor más grande, automáticamente me va a mostrar el valor más grande, ¿sí? Y bueno, inversamente tenemos lo mismo con mínimo, que me va a mostrar el valor más pequeño que haya en la lista que esté seleccionada. En este caso el 10. Si tengo un valor más pequeño, lo actualiza, ¿sí? ¿Alguna consulta con respecto a estos? En caso de, para darle la acción esa, nosotros tenemos que marcar, por ejemplo, los 3 números, Si los tenés al o lado, si ya le da, si se le pone abajo directamente, ya lo usa como claro, como una columna, digamos. si vos estás al lado de los números, lo usual es que te los reconozca solos. Si no, uno siempre los puede modificar. Fíjate, cuando yo le hago doble clic a una celda que tiene una función, fíjate que acá arriba me está indicando qué función tengo, ¿no? Por más que acá diga 5, la de mínimo, acá me dice que el valor real de esa celda es igual mínimo y dice F8, F10. Si yo le hago doble Siempre que clic, esté abajo. Si cuando está al lo pones costado, abajo, no, por ejemplo. al costado creo que también, a ver. Suma, fíjate, sí, se da cuenta. Si los tenés a un costado, Ah, sí. sí, sí. Ahora, si por ahí tenés datos a un costado y al otro, o arriba y al costado, bueno, ahí por ahí sí va a tomar el que le parezca primero. Es cuestión de uno de ver si está marcando bien lo que necesitas o no. ¿No? Bueno, lo que te decía es, si vos le das doble clic, me vuelve a habilitar la edición de la fórmula y acá, por ejemplo, lo más rápido por ahí es usar el mouse. Fíjense que me marca con un recuadro celeste los datos que está teniendo en cuenta para encontrar el valor mínimo. Yo esto lo puedo mover y desde las esquinas lo puedo agrandar o achicar como quiero. Fíjense, lo puedo mover para otro lado, puedo elegir datos de otro lado, o lo puedo agrandar, por ejemplo, que me busque el mínimo de toda la tabla completa. Y en este caso, bueno, me encuentra, fíjense que ahora me encontró el 1. Siempre cuando ustedes están editando una fórmula, Excel les va a marcar con colores a qué datos está haciendo referencia, ¿sí? Que es justamente lo que vamos a hablar ahora, de las referencias, ¿sí? De momento, medio que no lo pasamos por encima, pero bueno, la idea de Excel es que uno pueda realizar justamente cálculos automáticos, que si uno los hiciera en papel o de alguna otra manera, es como que lo escrito queda y no va a cambiar. Por ejemplo, si yo hago una cuenta, agarro con la calculadora y sumo todo esto, ¿no? 100 más 10 más 10 más 1 más 1. Y escribo acá el resultado, 122. Ahí lo escribí con el teclado directamente, ¿sí? Este de acá. Vamos a poner acá, dato fijo. Ahora, por algún motivo mi tabla cambió. Se me actualizaron los datos, cambiaron los valores. Estoy trabajando con otro mes.
Y mis datos cambiaron, 100, pongo acá 200, 500. Mi suma, la suma que había hecho al principio, no va a cambiar, quedó fija, ¿sí? Acá es donde entran justamente las funciones y las referencias, a eso es lo que quiero hacer hincapié. Cuando uno realiza funciones, por ejemplo la de autosuma, voy a escribirla acá, que suma. Fíjense que la función acá Excel me está indicando qué formato tiene. Dice suma y entre paréntesis los números que voy a sumar. Yo podría marcarle uno por uno, separados por un punto y coma, ¿no? Decirle sumar. Fíjense que agrega acá. Cuando yo le hago clic al primer 100, me dice, lo que me agrega no es un 100, sino me agrega un B8. Recuerdan que cada celda tiene un nombre que figura acá arriba en la esquina superior izquierda. La celda que marque la que tiene 100 tiene el nombre B8 porque hace referencia a la columna B y fila 8. Pongo un punto y coma como para separar al siguiente valor y ahora marco la siguiente celda. Y ahora me agregó un C8. Bien, y así, fíjense que lo marca con otro color para que se pueda distinguir más fácilmente. Voy a seguir agregando toda esta fila de datos. Ahora me agregó la D8 en color violeta, lila, y el 300 en color verde, E8. Una vez que ya no quiero sumar más, vamos a poner el último. Fíjense, acá por algún motivo el Excel me tapa, yo quiero escribir el que está al lado del 300. Justo me da que me lo tapa, bueno, yo puedo en vez de hacerle clic, escribir directamente el nombre de la celda. ¿Quién se anima a decirme qué nombre tiene la celda que está al lado del 300? Al lado de la... F8. Exactamente. Entonces le escribo F8 y automáticamente me la marca. Y ahora cierro paréntesis, como para decir, hasta acá llega la función de suma, cerrás y donde le doy Enter, bueno, ahí me calculó el resultado, ¿no? Pero si yo le doy de vuelta doble clic o acá arriba, fíjense cómo me marca de color, cada componente de esta función. Entonces, bueno, importante que sepan esto de las referencias. Justamente es la potencialidad que tiene una planilla de cálculo donde no, la idea no es trabajar con datos fijos, o puede ser que tengan datos fijos, que los datos fijos serían estos de acá, pero los cálculos que yo realizo no tienen por qué ser fijos, sino que se les llama que son dinámicos, porque hacen referencia a datos que si llegaran a cambiar estos por algún motivo, yo no tengo que actualizar todos los cálculos a mano, uno por uno, sino que automáticamente se van a calcular solos, porque estoy haciendo referencia a celdas con los valores básicos, el valor bruto, ¿sí? Ahora, hay otra forma para que esto sea un poco más eficiente. Si yo tuviera que hacer la suma, por ejemplo, del ejemplo de aquí arriba. Si tengo que hacer la suma de todas las ventas y le tengo que andar haciendo clic o escribiendo el nombre de la celda una por una, o sea, poner esta que sería la G2, luego la G3, la G4, la G5, me voy a volver mono, no termino más. Para eso es lo que existe, lo que se llama el rango de celdas. Rango de celdas es como para decirle un desde y hasta. Decís, empieza acá y termina acá. Fíjense qué es lo que hace cuando yo hice estos ejemplitos de acá abajo, ¿sí? Acá la autosuma me va a decir, fíjense que dice suma B8, 2 puntos B10. Lo que me está diciendo es, comenzá en B8
Y con el 2 puntos le estoy diciendo que va a ser justamente un rango que va a continuar hasta B10. En este caso, B8 a B10 son solamente 3 lugares. Pero en este caso, yo en vez de escribir acá D8, C8, o B, C, D, E y F8, podría haberle escrito directamente la primera, que es B8, ¿sí? Le pongo el 2 puntos y le pongo la última, que es F8. Y eso no se puede hacer directamente seleccionando la celda, digamos, que uno quiere obtener el dato, o sí o sí, Sí. hay que dar el número. No, sí se puede, sí se puede. Lo escribía como para que sea más obvio, pero Claro. fíjense, yo ahí donde terminé de escribir, ya automáticamente me marcó, en vez de marcarle con un color distinto a cada celda, como es un rango completo, me lo marca de un solo color a toda la tira entera, toda la fila esa. Es cierto, yo puedo directamente cuando estoy en la parte de elegir números para la suma, puedo con el mouse hacer clic y arrastrar sin soltar, o hacer no solo filas o columnas, puedo hacer un área completa. Fíjense que no se limita a eso. Fíjense, si yo elijo un área completa, me marca en la fórmula desde B8, que va a ser la fila que está arriba a la izquierda. Y F10 va a ser la celda que está abajo a la derecha. Vendrían a ser en esquinas opuestas, ¿sí? Siempre Sí. mantiene ese orden. Arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha. Pero un área determinada, digamos, en una sola selección, ¿no? Por ejemplo, poner B8 y seleccionar, no sé, F9, por ejemplo, y hacer la suma de esas dos. Tal cual. ¿Sí? Entonces va a decir, bueno, si uno lo ve por separado, va a ir desde la columna B hasta la F y desde la fila 8 hasta la 10. Entonces ahí se forma todo el área de selección para esta fórmula. Donde le doy Enter, fin, ya queda. Si necesitan editar una función, hay 3 maneras distintas para hacerla. Por ejemplo, la primera es hacer clic en la barra de fórmulas. Acá, donde dice suma acá arriba, yo puedo editarla desde acá. La segunda manera es editar haciéndole doble clic a una celda, porque si no solamente me selecciona el número del resultado de la función. Y la tercera, tengan cuidado acá que cuando uno está editando una fórmula, cualquier clic que hacen les va a estar seleccionando, fíjense, le está agregando datos a la fórmula, ¿sí? Si les pasa eso por error, aprieten la tecla escape como para cancelar los cambios, ¿sí? Fíjense que ahí, por ejemplo, me agregó un G13 dentro de la función de suma. La tercera forma es mediante la tecla F2 del teclado. Si ustedes aprietan la tecla F2, entran en modo edición de texto, que es lo mismo que hacer doble clic. Fíjense, ahí aprieto F2 y automáticamente me pone para modificar la fórmula. ¿Sí? No solo fórmulas, también textos fijos con F2 o con doble clic se pueden modificar. ¿Sí? Es cuestión de por ahí de comodidad o de gustos. A veces, muchas veces, que uno está trabajando con el teclado y para no llevar la mano al mouse y volver, el acceso rápido es bastante cómodo, ¿sí? Ahora ya no es más dato fijo esto. ¿Qué más de esto? Sistema de referencias. Y hay una cosita más con las referencias. Vamos a hacer un ejemplo. A ver. Vamos a hacer un ejemplo más acá abajo. Vamos a poner, por ejemplo, acá años. A futuro vamos a poner 2021, 2022, 2023,
24 y 20, 25. Fíjense que, a ver cómo puedo hacer algo. Denme un segundo que lo pienso un poquito. Bueno, vamos a dejarlo bien simple. Yo voy a hacer una fórmula que haga referencia a, por ejemplo, un año en concreto, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner, no sé, por ponerle un nombre a algo. Informe. Fecha de informe. Fecha de informe. Fíjense que yo acá le voy a poner nomás una función bien simple que va a ser una referencia al año de acá arriba, ¿sí? En este caso a la celda B15. Bueno, acá me muestra 2021. En realidad es una referencia al número que está arriba, ¿sí? ¿Qué pasa si yo copio esto a otro lado? Yo quiero, por algún motivo, quiero copiar el resultado. Por ejemplo, le pongo acá, copiar, y lo pego acá abajo, porque lo quiero mover por el motivo. Vamos a ponerle pegar. Me pone un 0. ¿Por qué? O sea, ¿por qué sucedió esto, no? Porque en realidad no estoy copiando el 2021, sino que estoy copiando es la fórmula. Y fíjense, esta fórmula dice que sea igual a B15. Y esta de acá abajo dice que sea igual a B16. Yo en ningún momento escribí B16, sino que lo cambió solo. Incluso si lo vuelvo a copiar más abajo, fíjense, me puso B17. Incluso podría copiar un montón juntas. O sea, copio esta de acá y pego todo hacia abajo. ¿Dónde está acá? Pegar. Y acá, bueno, empezó a aparecer intercalado. Fíjense, vamos a analizar un poco qué dice la fórmula, ¿sí? A ver, tengo una forma de ver fórmulas. Bueno, después lo busco. Hay una forma para que me muestre la fórmula sin que yo le tenga que apretar. Fíjense, la primera de acá tengo que dice B15. La siguiente, B16. La siguiente, B17. B18, que o casualidad cae en la fórmula, en la función que ya tenía, por eso dice 2021. Y así sigue bajando. Fíjense, va bajando sucesivamente. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Lo mismo, ahora sí, yo quiero copiar esto hacia el costado. Voy a copiar el 2021, lo copio hacia acá. Me pone 2022. Y si lo copio este también, y lo pego hacia el costado. Fíjense que no me copió el 2021 ni el 2022, sino que automáticamente me marcó los nuevos años. ¿Qué pasó en este caso? Yo copié el B15 y cuando lo pegué al lado, lo que me pegó fue un C15. Y cuando lo pegué acá, me dio un D15, E15, F15. Esto pasa porque uno al copiar y pegar fórmulas, está copiando y pegando referencias. Y al moverlas de lugar, también se actualizan esas referencias. Por ejemplo, si yo esta la copio un lugar a la izquierda, todas las referencias que tenga la fórmula se van a mover un lugar a la izquierda.
O sea, todo lo que tenía B lo va a poner como C. Todo lo que tenía C lo va a poner como D. Y así sucesivamente, ¿sí? Y hacia abajo o hacia arriba lo que va a hacer es ir actualizando las filas de esas referencias. En vez de decir, o sea, si yo tengo una fórmula que indica B15, que es esta de acá, y lo muevo un lugar hacia abajo, entonces le va a sumar, al B15 le va a sumar 1, va a quedar en B16. Si lo muevo 2 lugares, le va a sumar 2 lugares hacia abajo, ¿sí? Esto puede ser útil o no. O sea, es útil porque muchas veces yo necesito aplicar una misma función a varias filas o a varias columnas y no quiero que siempre me marque los mismos datos. Entonces, volvamos a la tablita de acá arriba. Yo quiero que me haga las sumas, imagínense que estos son los datos anuales, ¿sí? 2021, 2022, 2023, las proyecciones de ventas de cada año, ¿sí? Esto de acá abajo lo vamos a borrar. Vamos a poner ventas anuales. Y acá le vamos a poner acá la función suma para cada una de ellas, ¿sí? Escribo suma, le marco estos 3 de acá arriba y cierro. Lo que yo puedo hacer ahora, si copio la función suma, la que ya está en esta celda, no estoy copiando el 150, sino la función suma, ¿sí? La copio y la pego a todas las que están al lado. Fíjense que obviamente no me copió el 150 porque cada una tiene valores distintos. Y si vamos a ver cómo está compuesta cada función, la primera dice que la función es de B8 a B10. La siguiente de C8 a C10. Fíjense cómo actualizó las columnas. Como yo voy copiando la fórmula hacia la derecha, entonces me va actualizando todos los valores de la fórmula hacia la derecha también. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Siempre si yo lo muevo a un lugar, me mueve todas las fórmulas que tenga un lugar hacia el costado. Lo mismo si yo lo copio hacia la izquierda, también va a ser lo mismo. Ahora, si ya por algún motivo no queda más lugar, bueno, ahí va seguramente de un error o algo. Y lo mismo, bueno, también lo hace a nivel de filas. Vamos a poner, por ejemplo, acá, total. Vamos a poner así, mejor. Total es por dato. Lo mismo acá, si yo le hago sumas de toda esta fila, vamos a hacer como para que se encuentre esto, la voy a copiar y la voy a pegar 2 lugares abajo, donde yo la pego. Lo que me hizo es moverme toda la fórmula, que acá decía de B8 a F8, me la movió 2 lugares hacia abajo. O sea, todo lo que era 8, ahora dice 10, ¿sí? Y si esta incluso la muevo un lugar hacia arriba, le va a restar, ¿sí? Fíjense cómo se actualizó automáticamente. Ahora, no siempre es deseable esto. Hay veces que yo necesito o que la fila o que la columna queden fijas, ¿sí? Por el motivo que sea. Por ejemplo, si estoy haciendo alguna fórmula, una multiplicación o algo, y que tiene que tomar siempre un único dato que está ubicado en un lugar fijo, por así decir. Vamos a calcular impuestos, no sé. Por ejemplo, el valor del dólar.
que están de moda a esta hora, ¿no? Yo quiero hacer una tablita y digo, bueno, impuesto, no sé, vamos a poner impuesto país, ¿de cuánto es ahora? Del 35%, ¿no? A ver si me lo toma. Déjenme ver algo. Esto. Quiero ver cómo calcula con el porcentaje. Está bien. Y ahora pongo acá precio. No sé. Valor dólar. Por ejemplo, para el día, vamos a ponerle para el día, no sé, 1 de octubre, para el 2 de octubre, es el 10, 4/10, y vamos a poner uno más, 5/10. Esto lo borramos todo. ¿Sí? Imagínense que yo estoy armando alguna tablita. No, bueno, perdón. Esto lo movemos al costado. Oficial. Y acá. Total. No sé, la verdad que yo no estoy mucho en el tema. Así que sé que tiene otra nomenclatura. No sé si le llaman dólar billete o como sea. Pero creo que se entiende a lo que quiero ir, ¿no? Vamos a decir, el 1 de octubre el dólar estaba 85 pesos, por así decirlo. Tiene que lo formato un poquito ahí. El 2 de octubre estaba 100. Luego pasó a 130. Luego volvió a bajar. Se arregló todo y el dólar está. Y volvió el 1 a 1. Yo quiero hacer ahora la fórmula donde me agarre el valor del dólar oficial y le sume el 35%, ¿sí? Que es lo que cuesta, lo que te suma de impuestos, bueno, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la fórmula que voy a hacer, no voy a usar ninguna función, sino simplemente operadores matemáticos. El más, el por, ¿sí? Voy a decir, bueno, a este valor que tenés acá, el del B19, multiplícalo por, esto lo tengo que sumar, le tengo que sumar 1 por el porcentaje, 1 más el valor del impuesto país, que está en B16. Cierro este paréntesis, le doy igual, link, automáticamente me calcula el 35% más al 85 que tenía de base, ¿sí? Ahora, si yo esta fórmula la copio y la pego hacia abajo, fíjense qué va a pasar. Me da 100, porque impuesto a país, fíjense, cuando yo actualicé la fórmula estaba marcando al B19 y al B16. Cuando yo la pegué hacia abajo, sí, el B19 lo pasó al siguiente renglón, que está bien, porque yo quiero el valor del 2 de octubre, pero me movió el de impuesto país también. Incluso si lo vuelvo a mover, ya empieza a dar error porque ahora en vez de impuesto país me está marcando este cuadro de texto. Estoy multiplicando un número por texto. Bueno, entonces error. Y así cada vez que yo lo baje, va a seguir bajándome, fíjense la celda que está marcando en rojo.
¿Cómo hago yo para dejarlo fijo? O sea, quiero que los valores de esta fila sí se vayan moviendo, pero no la de impuesto país. Quiero que esta se quede fija. Bueno, acá Excel y la mayoría de las planillas de cálculos da un símbolo para indicarle qué cosas dejar fijas en una fórmula. Y es el símbolo pesos. Este simbolito. Yo con el símbolo pesos le estoy indicando, le puedo indicar a una fila o a una columna que no se actualice al copiar y pegar una fórmula, ¿sí? Fíjense, esta es mi fórmula original, la que funciona bien. Estas otras están mal, las vamos a borrar. Yo quiero decir, bueno, el B19 sí, cada vez que yo lo copio hacia abajo, seguilo copiando, o sea, movelo hacia abajo. Pero ahora el B16 quiero que lo deje fijo. Entonces, yo lo que le agrego es un símbolo pesos adelante de lo que quiero dejar fijo. En este caso quiero dejar fija la fila, porque vieron que cada vez que yo lo bajaba, me iba cambiando la fila del impuesto país. Que estaba en la 16, me lo movía a la 17, a la 18 y así sucesivamente. Entonces, fíjense, entre medio del B y el 16, le pongo el símbolo pesos. Entonces le estoy diciendo, bueno, entonces acá la fórmula agarra lo que está en la columna B y en la fila 16, pero la fila 16 nunca la muevas, siempre dejala en 16. Entonces ahora cuando yo copie esto hacia abajo, pego, fíjense, siempre va a estar haciendo referencia a la B16. El B20 se fue hacia abajo, pero el B16 quedó. Y así, fíjense, también puedo copiar y pegar mediante el cuadradito este de autocompletar que les mostré ayer. Puedo arrastrar hacia abajo. Y fíjense, B21 y B16. B22 y B16. B23 y B16. Ahora fíjense qué pasa si yo copio esta misma fórmula hacia el costado. La copio hacia el costado. Y miren cómo me cambio. Bueno, en vez de decirme el B19, la copié al costado, me lo movió al C19. Y lo mismo pasó con el impuesto país, porque yo le puse que solamente me deje fijo la fila 16, pero no le dije nada de la columna. La columna, si yo la copio por el costado, se va a ir moviendo también, ¿sí? Fíjense, copio, pego y pego y pego, y se va moviendo ahora está en la columna D, en la E, en la F, se va moviendo cada vez más. Si yo la quiero dejar fija nuevamente, le tengo que agregar también un pesos a la adelante de la letra. Perdón, acá, donde dice B16, le voy a agregar pesos B y pesos 16. Entonces acá le estoy diciendo, no muevas ni la columna ni la fila. ¿Ok? Entonces yo ahora cuando copie esta fórmula para el costado, vamos a usar el de arrastrar acá abajo. Siempre va a estar, el B16 va a quedar totalmente fijo. No importa para dónde lo copie, esa referencia no se va a mover. Bueno, hay una forma rápida de hacer esto que es con la tecla F4. Fíjense, vamos a volver acá a volver el B16 como estaba originalmente. Le hago un poco de zoom así se ve mejor. Perdón no haberlo hecho antes. Fíjense, yo posiciono el mouse, el cursor, arriba de lo que quiero modificar. Y cada vez que yo apriete la tecla F4, Excel le va a agregar símbolos pesos
a la columna, a la fila o a ambos. Miren, aprieto una vez, me lo agregó a ambos, ¿ok? Aprieto de vuelta, me lo agregó, me lo dejó solo en la fila. Aprieto de vuelta, solo en la columna. Y luego se vuelve a repetir. O sea, o le saca todo, entonces uno puede ir con la tecla F4, cuando sabe que es un dato que quiere dejar fijo, ya sea fijo en la fila, o fijo en la columna, o fijo de ambos, vas con F4 hasta que esté la opción que uno esté necesitando, ¿sí? Va rotando. Entonces yo acá le digo, bueno, déjamelo fijo en todo, Enter, y listo, ya esta fórmula la puedo copiar para cualquier lado. No importa en dónde la pegue, siempre va a hacer referencia a la B16. La otra, como no dice nada, sí, se va a ir moviendo en base a cómo la mueva yo. ¿Se entiende eso más o menos? Pues ya estamos llegando en la hora. Y de a poco sí, yo en mi caso que es la primera vez que veo Excel, cuesta un poquito. Sí, cuesta. Sí, yo no es la primera vez que veo Excel, pero sí, también me cuesta. Sí, a mí también, profe. Bueno, lo importante es más o menos que al menos tengan un poco el concepto, por ahí no hace falta que lo memoricen de momento. Luego cuando ya empecemos a usar las funciones y eso, se van a dar cuenta solos que están necesitando utilizar esta clase de cosas, ¿sí? En ese sentido es bastante intuitivo, pero bueno, si uno no sabe que está esa función presente, ahí es cuando cuesta más. Bueno, vamos cerrando por hoy, ¿sí? Cualquier consulta que hayan tenido en lo de hoy, me pueden ir escribiendo. Yo por ahí mañana pasado ya subo las clases y las pongo en el Classroom, ¿ok? Bueno, profe. Buenísimo. Sí, profe. Bueno, Sí, ya, profe. muchas gracias a todos y nos vemos la Profe, semana que viene. Chao, profe, hasta luego. Hasta Chao, luego. profe. Chao.